Esta semana en Cuadriga, refugiados en Alemania. ¿Más recelo que corazón? Miles de personas acudieron a Dresde para celebrar el primer aniversario del movimiento xenófobo Pegida. La crisis migratoria les ha fortalecido. En sus discursos cargan contra refugiados, políticos y periodistas. Su actividad se está intensificando. Políticos y activistas son amenazados o incluso agredidos por ultraderechistas. El último suceso ha sido la puñalada recibida por una política de Colonia. ¿Está cambiando la opinión pública en Alemania? ¿Se están tomando las medidas necesarias para contener el auge de la ultraderecha? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Carolina Chimoy. Estamos viviendo una Alemania llena de inseguridades, llena de miedos. Una Alemania que no está segura si va a poder realmente alojar a tantos refugiados. Son cientos de miles que llegan acá. Una Alemania que no sabe si va a poder afrontar los costos que significa la integración de los refugiados. Una Alemania que incluso piensa que podría estar importando conflictos políticos, conflictos culturales. De esta inseguridad también nace un odio y ese odio preocupa. Porque el discurso de este odio recuerda a un viejo partido alemán, un partido que avergüenza a muchos alemanes, muchas personas en este país, el partido NSDAP, el viejo partido nazi. ¿Estoy exagerando o realmente son estas las primeras alarmas que escuchamos ante una política ultraderechista que nos podría estar esperando en los siguientes años? Sobre este delicado tema queremos conversar hoy día acá en Berlín, en Cuadriga. Bienvenidos. Empiezo a presentarles a mis distinguidos invitados de hoy día. Está con nosotros Burkhard Birke, él es periodista alemán, fue corresponsal en Washington para el canal de televisión público alemán ARD, trabajó para Deutschland Radio en Bruselas, Londres, París y ahora acá en Berlín. Burkhard dice, el ambiente es cada vez más complicado y esto abre el campo a los agitadores de ultraderecha. Tenemos también con nosotros a Thomas Sparrow, corresponsal político para nosotros, Deutsche Welle. Antes trabajó como corresponsal para la BBC en Washington. Thomas nació en Colombia, aunque la mitad de su familia proviene del Reino Unido y la mayor parte de su educación ha sido alemana. Thomas dice, Alemania solo podrá hacer frente a la crisis migratoria si se reducen las llegadas. El desafío es cómo hacerlo. Y con nosotros en esta ronda Rosalía Sánchez, estudió periodismo en Salamanca, es corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del diario ABC. Trabajó para diversos medios en España y Colombia. Rosalía nos dice, Alemania sigue siendo igual de solidaria que antes. La resistencia a la llegada de los refugiados es mucho menor que la solidaridad privada y estatal. Empezamos con una pregunta a Burkhard. Burkhard, tú dices, el ambiente actual en Alemania abre camino a movimientos ultraderechistas. Bueno, vivimos en una democracia en la cual todo el mundo tiene la libertad de expresarse, también estos movimientos ultraderechistas, pero ¿dónde está ese límite? ¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia? Bueno, el límite es claramente ahí donde se agita para incitar violencia. Y hemos visto el fin de semana pasado un ataque con cuchillo a la candidata a la alcaldía de Colonia, que era de un declarado de ultraderecha. Y entonces eso ya nos demuestra que las incitaciones verbales que están en el ambiente, que se pronuncian dentro del contexto de las manifestaciones como la de Pegida, fomentan la gente, la incita para aplicar la violencia. Se predica una xenofobia, un racismo y la gente toma acción. Además, hubo casos que por Facebook, las redes sociales están llenos de tiradas de odio hacia los refugiados y eso es muy, muy preocupante, que la gente ya no tiene miedo ni de expresar esos pensamientos ni de actuar. Para el público latinoamericano, el partido Pegida es el partido de patriotas europeos contra la islamización de Occidente. Ese es el título oficial. Ellos cumplieron un año el miércoles pasado. Y Tomás, tú estuviste allá presente. Fue una gran demostración, alrededor de 15.000, 20.000. Había miles de personas. En ese momento la policía no nos quiso decir exactamente cuántos había. Lo que yo sí puedo decir con claridad es que las tensiones eran muy, muy altas. O sea, yo estuve ahí toda la noche en esa plaza, en Dresde, alrededor de donde yo estaba. Yo pude contar 16 carros policiales y eso fue solamente en una esquina.
Entonces no quiero ni imaginarme cómo fue en el resto de la ciudad, y las personas se acercaban muchas veces a nosotros a decirnos prensa mentirosa, reporten solo la verdad, cualquiera que esa sea la verdad que ellos dicen, no sé cuál es esa verdad. Es decir, tú podías percibir también Sí. ese odio de las personas. ¿Quiénes son Sí. los miembros de Pegida? ¿Qué tipo de personas son? Bueno, por supuesto, en la tarima vimos personas que tienen visiones, a mi modo de ver, muy radicales, pero también creo que es importante hacer de pronto una mirada un poco más general, porque cuando uno camina por ahí por Pegida, uno también podía ver familias, uno podía ver parejas, uno podía ver personas en silla de ruedas, uno podía ver jóvenes. Entonces, sí, hay personas muy radicales, pero yo no calificaría Pegida como un movimiento homogéneo, con visiones homogéneas, sino como más bien una serie de grupos que tienen visiones muy distintas, y algunas de esas visiones son muy radicales. Una de esas visiones radicales las vamos a ver en un minuto, pero antes de eso quisiera hablar con Rosalía también. Tú nos dices que estos movimientos aún se mantienen al margen en Alemania. Escuchando del odio del que nos habla Burkhardt, de las protestas que ha vivido Tomás, ¿sigues pensando que se mantienen al margen? Vamos a ver, al margen. Sigo pensando que son minoritarios. Son muy visibles. No quiero restarles importancia en absoluto. Es muy grave lo que está pasando y es muy preocupante. Pero al menos yo creo que si no solo miramos a los titulares de los periódicos, sino que miramos a lo que es la vida cotidiana en Alemania, yo veo todavía a la sociedad civil implicada en una operación de acogida hasta un grado de compromiso que a mí misma me sorprende en el día a día, y por eso me parece importante también poner esa parte en valor. Y junto con esto en la balanza sí que digo, tanto Pegida como otros movimientos de extrema izquierda, porque la crisis de los refugiados está revolviendo no solo movimientos a la derecha extrema, sino también a la izquierda extrema. Pero lo que preocupa es el movimiento de la extrema derecha, precisamente. Todos esos ataques también a los asilos de refugiados, que ha subido drásticamente. Hasta julio de este año teníamos alrededor de 200 ataques a los campos de refugiados, que es lo mismo que tuvimos el año pasado durante todo el año. Esas cifras están ya obsoletas, ¿no? Estamos conociendo ya documentos internos de la Oficina Federal de Criminalidad. 400. Sí. Más de 400 hasta hoy, pero hasta septiembre, pero hasta julio eran 200 y tanto. El último dato es 520 hasta septiembre, octubre. Bueno, por 520, comparar, porque hay mucho claro, público en exacto. Latinoamérica que quizá no lo pueda poner en su auténtica dimensión. Si en 9 meses hemos tenido este año, en 2015, 520 ataques a refugiados, el año pasado, en todo 2014, hubo 114 ataques. Si nos remontamos un poco atrás, a 2011, hubo 18 ataques. Exacto. Es decir, que se está multiplicando independientemente de las rapidez. cifras concretas, es esa tendencia la que asusta. Sí, es La que asusta mucho. O sea, incluso si tú indiscutible. dices que también el movimiento de izquierda está creciendo, que estamos viendo muchas partes positivas también de esta Alemania, yo creo que es eso lo que asusta. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hablar del señor Pirinci, orador, escritor. Él nació en Turquía y precisamente en una de esas manifestaciones de Pegida, dijo lo que van a oír ahora mismo, que sorprende y asusta. Por supuesto hay otras alternativas, pero los campos de concentración lamentablemente están fuera de servicio. Tú eres, Burkhardt, el alemán en esta ronda. ¿Qué sentimiento despierta escuchar algo así? Está hablando de campos de concentración, está refiriéndose a la época nazi. De miedo, porque eso es la incitación a la violencia de la cual hablaba antes. Y hay naturalmente un distanciamiento del portavoz del movimiento Pegida de esta frase, precisamente. Pero ¿por qué a esto? Para mostrarse más moderadamente. Pero eso no significa que ellos no piensan así. Es muy interesante que este señor, el jefe, el portavoz del movimiento Pegida, el señor Bachmann, también dijo en esta manifestación de que ellos, los de Pegida, se sentían como las víctimas del nazismo, como los judíos. O sea, es la perversión total de hacer de los victimarios, de los agitadores que incitan a la violencia, las víctimas en el ojo público. Eso es una perversión de la palabra. O sea, aquí se está pasando un límite y yo espero a que la justicia, entre en la escena para perseguir eso que está prohibido según la ley alemana. Eso no se puede tolerar. Se puede tolerar todo menos la intolerancia, y eso es intolerancia. En las manifestaciones en Dresde, Tomás, también hubo una contramanifestación.
¿El número de participantes era más o menos similar? ¿Hablaste también con ellos? Era más o menos similar, uno también podía verlos, eran miles, y yo creo que en parte también el ascenso de Pegida ha venido acompañado de un ascenso de personas que precisamente quieren ir en contra de Pegida porque sienten que ese es un movimiento radical, y sobre todo yo creo que cuando vemos esos comentarios que a mi modo de ver son completamente inaceptables en Alemania, eso lo que hace también es que mucha gente diga: esto no puede ser, hay que salir a las calles, hay que decir, esto es inaceptable. Yo creo que está bien si una persona sale a la calle y dice: no estoy de acuerdo con algunas de las políticas que tiene la canciller Angela Merkel, no estoy de acuerdo con algunas de las políticas que está implementando el gobierno federal. Otra cosa muy distinta es que alguien salga y se pare en una tarima y diga lo que dijo el señor Pirinchi. Pero realmente son solamente las personas, Rosalía, ¿tú qué opinas? ¿Son solamente las personas las que deberían salir a la calle a protestar contra estos movimientos? ¿Qué tiene que hacer la política? ¿Dónde está la política en ese momento? La política tiene su papel, y yo creo que de alguna forma lo está cumpliendo. Lo que ocurre es que tampoco es fácil, no es una receta de hoy para mañana y que funcione así. Una varita mágica, desde luego, no tienen. Tenemos declaraciones clarísimas de varios ministros del gobierno federal diciendo que esto es un grupo de extrema derecha dura, es decir, que nadie se llame a engaño, ¿no? Lo que ocurre es que la política tiene una capacidad limitada para devolver esto a su sitio, porque no se trata exactamente de un movimiento político. Para entender Pegida y para entender lo que se está revolviendo ahí, creo que es más interesante analizarlo desde el punto de vista sociológico. Aunque ellos se llamen partido político. Sí, aunque ellos se llamen partido político y aunque lo constituyan y aunque se hayan presentado a elecciones ya locales, regionales. Y tuvieron varios votos incluso. Se alimentan de un sustrato sociológico, de un sustrato de descontento, de frustración, que por otra parte nosotros lo vemos desde Alemania, y en Alemania tiene unas connotaciones muy particulares, pero es el mismo descontento medio antisistema, medio frustración social que puede haber ahora mismo en casi cualquier país de la Unión Europea. Lo que ocurre es que la crisis de los refugiados sirve de catalizador. Ese sustrato ha podido cristalizar en torno a este problema que está enfrentando Alemania, que también es muy difícil, y ahí pues, se está manifestando y está cobrando grosor. Pero ese malestar estaba antes de los refugiados, durante los refugiados, y si Dios quiere, después de pasar exitosamente esta crisis de los refugiados, creo que podremos seguir hablando de un marginal sustrato social. Estoy completamente de acuerdo, sobre todo que en Sajonia, el Estado federal, donde queda Dresden como capital, ahí la proporción de extranjeros es del 2.6%. En cambio, por ejemplo, en el resto de Alemania son casi del 14 al 15%. O sea, si esa gente realmente viviera junto a extranjeros o con extranjeros, se daría cuenta de que no es ningún problema. Entonces, es la demostración de que realmente es un catalizador para el descontento de esa gente. O sea, el tema de refugiados les está dando una ideología a Pegida y a los que se unen a Pegida para tener una ideología política, ¿lo dirían de esa manera? Yo diría que la llegada masiva de refugiados, Burja dice, no es ningún problema con los refugiados. Tampoco creo que se pueda decir que no es ningún problema, ¿no? No, digo, convivir con extranjeros no, en lo general no es ningún problema. No digo que no es un problema manejar el flujo inmenso migratorio que estamos viviendo. También depende cómo lo calificas. ¿Lo calificas como un problema o como un desafío para la política? Las dos cosas, porque es un desafío enorme, pero lo estamos viendo al cotidiano, que los refugiados están en el barro, en las fronteras entre Eslovenia, Croacia y todo, y no hay ninguna señal de que disminuya el flujo de migración. ¿Por qué la canciller Merkel se fue a Turquía a negociar? ¿Por qué el ministro de Asuntos Exteriores, Steinmeier, fue a Irán, a Arabia Saudita para negociar que se solucione la crisis de Siria? ¿Por qué no hay una luz que indique que ese flujo migratorio va a dejar de crecer? Inclusive yo quiero decir una cosa en ese sentido, porque en la medida en que el flujo siga, creo que también eso va a ser un aliciente para las personas que simpatizan con Pegida para seguir saliendo a las calles. Si uno mira el desempeño que ha tenido Pegida en los últimos meses, a principios de año fue bastante popular. Incluso la canciller Angela Merkel en su discurso de Año Nuevo salió en contra de Pegida, pero cuando llegó la primavera, en realidad era muy poco lo que estábamos hablando nosotros de Pegida. A medida que los números de refugiados subieron, también subió
el apoyo que han tenido esas personas de Pegida, y también al mismo tiempo entonces volvieron a salir los políticos alemanes a criticar abiertamente y con palabras muy fuertes ese movimiento. Esto significa que el discurso de Angela Merkel, de la canciller alemana, que ella diga, lo vamos a lograr, sí vamos a lograr pasar por ese problema. Hemos pasado por tantos problemas, hemos solucionado tantos problemas en Alemania que también lo vamos a lograr. ¿Eso también le está echando leña al fuego al problema de refugiados? ¿Le está dando que comer a todo el movimiento ese de Pegida? ¿Es Angela Merkel? ¿Es su discurso también? Personalmente no lo creo. Es decir, el discurso de Angela Merkel puede ser criticable en ciertos sentidos, pero no es eso lo que está alimentando ese movimiento de extrema derecha. Lo que está alimentando ese movimiento son las dificultades que efectivamente surgen ante ese terrible desafío, y que negarse a verlas es absurdo porque, bueno, sencillamente es que no es muy efectivo, ¿no? Están surgiendo en Alemania una serie de dificultades inéditas para las que nadie tiene una respuesta ni una solución correcta e instantánea, y que se están tratando de solucionar un poco en el experimento, ¿no? Probando, y lo que funciona se promueve un poco más. Bueno, a mí me parece maravilloso el intento. No hay que restar importancia a la dificultad y al problema que surge, y al problema que no somos capaces de resolver, y al duro invierno que tenemos por delante, porque siguen llegando refugiados y no hay techo para esos refugiados, y vamos a vernos ante situaciones humanitarias muy difíciles, al aumento de inseguridad que probablemente va a vivir este país, es que va a ser inevitable. Entonces, pero esto no lo alimenta un discurso político que dice lo vamos a conseguir y que invita a seguir peleando, sino, bueno, pues lo alimenta una visión pequeña, una visión bajita que no ve más allá de esos problemas que evidentemente están ahí, pero bueno, siempre está la capacidad de mirar un poco más arriba y ver hacia el horizonte. ¿Y esa capacidad la tendrá el gobierno de Angela Merkel? Pues si no la tiene un gobierno de gran coalición que reúne a las dos grandes fuerzas políticas del país, y que hasta ahora pues están, salvo diferencias momentáneas, están llevando a cabo una política común, unida sobre este tema, pues ¿quién lo va a poder? Pero es que es difícil porque este tema divide, pero tampoco no solamente divide entre partidos, sino que divide en los partidos. O sea, ya no se puede decir los conservadores piensan de esta manera y los de centroizquierda piensan de esta manera, sino que dentro del partido de Merkel, dentro de la CDU hay divisiones, dentro del SPD hay divisiones. Hoy incluso uno de los verdes declaró y dijo, no, yo creo que necesitamos un límite para la cantidad de refugiados que llegan, y los verdes se echaron encima. ¿Cómo puede decir él eso? ¿Que va a cambiar todo el panorama político también el que estamos viviendo? ¿Por qué de pronto los socialdemócratas defienden a los cristianodemócratas o a Merkel? Bueno, todo es un problema de factibilidad. O sea, Angela Merkel tiene toda la razón en decir, bueno, todo el mundo que tiene un problema político, que es perseguido políticamente, tiene el derecho de buscar asilo acá. Pero el otro problema es que nuestras capacidades de recibir gente son limitadas, y eso no lo dijo ella, son limitadas, ¿no? Entonces, en la práctica hay problemas para los televidentes en Latinoamérica. Por ejemplo, usted manda a sus niños a un club de fútbol o a un gimnasio a jugar voleibol. Entonces, el gimnasio no funciona porque ahí hay refugiados, porque si no, esos refugiados se mueren de frío, lo que está muy correcto. Entonces, claro, la gente se empieza a poner preguntas. ¿Por qué mi hijo tiene que sacrificar su voleibol para los refugiados? Ahí empieza. Y pequeños elementos como estos al diario, o que mandar cientos de refugiados a una ciudad de 150 habitantes, son errores que también se pueden cometer. No digo que se han cometido en gran plano, pero son pequeños problemas que demuestran que los miedos existen en la población. O sea, el desafío para la población es de manejar el flujo migratorio de una manera que sea aceptado para todo el mundo, de que no va a haber una concurrencia de los que reciben ayuda social aquí y la ayuda social que se les está dando a los que buscan asilo, ¿no? Porque ya los demagogos en el país están diciendo, les van a quitar el trabajo, les van a quitar las prestaciones sociales, les van a quitar eso. No, somos un país rico, nos va a costar 10.000 millones de euros al mínimo por año de manejar y controlar esta crisis migratoria dentro del país, pero es un desafío, es un chance para el futuro. Necesitamos, dentro de los próximos 10 años, 6.5 millones de empleos, o llenar empleos, porque la gente
se va en pensión y necesitamos mano de obra. Y los refugiados también representan un chance para nuestro país. Claro. Yo creo que ahí está precisamente la clave de todo el asunto, porque este no es solamente un gran desafío político en el que están involucrados los grandes líderes, es un desafío que va a tocar a cada alemán de una manera o de otra. El problema no es solamente recibir a estos refugiados y ponerlos en algún albergue temporal en una ciudad. El problema es que hay que integrarlos. El desafío es que hay que integrarlos en la sociedad, y eso es un tema que no es de meses ni de días, es un tema de años y es un tema que va a afectar a comunidades alemanas alrededor del país. Eso no lo dudo yo. Y en ese sentido también creo que eso impulsa que muchas personas tengan miedos de saber cómo esos refugiados van a integrarse a sus respectivas localidades. Creo que ahí está el asunto fundamental. Este no es asunto solo político, este es un asunto que toca a los alemanes directamente. Claro. Y ahí en la integración hay problemas reales que hay que tratar, donde uno puede entender por qué la gente se inclina a soportar un movimiento como Pegida. Por ejemplo, un musulmán, había casos que musulmanes refugiados no recibían comida de mujeres porque la mujer para ellos no es igual. Ha habido casos muy singulares. Estás hablando ahora justamente de los valores. Porque exactamente. Ese es el miedo de muchos también, que los valores sean otros los que están entrando, que sean personas con otro tipo de valores que están entrando a Alemania. ¿Es justificable tener miedo a que entren personas con valores distintos? Es justificable preocuparse. Estamos hablando de temas tan sutiles que es muy difícil aportar datos, ¿no? Podemos aportar experiencia. Yo misma he estado en fiestas escolares donde, por ejemplo, grupos de niños turcos compartían una tarde de otoño con grupos de escolares alemanes y se organizaba una fiesta de integración, una fiesta de Willkommen parte, una fiesta de bienvenida, que trataba de parecerse lo más posible a lo que sería una fiesta infantil aquí en Alemania, ¿no? Donde los niños le pintan la cara de león o de qué sé yo que les gusta, o de superhéroes de Spider-Man o de tal. Y los niños kurdos también habían preparado sus actuaciones musicales, ¿no? Bueno, pues yo observando esto un poco desde fuera, viendo los disfraces que habían elegido los niños turcos, viendo cómo se comportaban los niños alemanes, había algo, yo decía, aquí hay algo que no es integrable. Es decir, cuando un niño kurdo ha decidido vestirse de guerrillero palestino, qué sé yo, para ir a una fiesta de disfraces, ahí hay un elemento que lo mismo deben estar pensando sus padres cuando un niño está cantando un rap de Crow, que no sé si entiende la letra en inglés, pero si la entiende desde luego le va a escandalizar. Para mí pensaba, aquí hay una dificultad tremenda, ¿no? Por otra parte... Chocan mundos. Pues sí, chocan mundos, pero no creo que debamos... O sea, es bueno darse cuenta de esta dificultad, pero no desde el miedo. Claro, porque ese choque de mundos puede ser incluso algo positivo para la sociedad Pues alemana. No va a ser sencillo, pero desterremos el miedo, porque la única posibilidad de que salga de ahí algo bueno es que lo afrontemos sin miedo, con mucha cabeza, con mucho corazón, que va a hacer falta, pero por favor, miedos no. Y el gran problema es que para mucha gente Islam igual terrorismo, islamistas. Y eso es también un gran error, porque el Islam de por sí es una religión muy pacífica. Lo que hay que hacer, y es un desafío para toda Europa, para la Unión Europea, en Francia, donde hay 5 o 6 millones de musulmanes, en Inglaterra, donde hay 3 a 4, de definir las reglas según las cuales el Islam se puede practicar aquí. O sea, la igualdad de hombre y mujer no se puede cuestionar frente a nuestras constituciones. Y esas son las reglas que hay que enseñar a la gente que nos llega. Reglas, quizás hablaría más de educación, pero antes de seguir el debate quisiera quedarme con el corazón que acaba de mencionar Rosalía, actuar con corazón, porque ese es uno de los ejemplos por qué Alemania está tan dividida. Lo vemos, ya lo decía, en el panorama político también. El Partido Cristiano Demócrata de Angela Merkel ha bajado sus porcentajes. Por ahora está debajo del 40%. El 40% es como una marca simbólica. Hasta ahora no había bajado de ese 40%. La popularidad de Angela Merkel cae y Alemania sigue dividiéndose cada vez más. Vamos a ver el informe que les hemos preparado al respecto. No solo desde Pegida se critica la política de refugiados de Angela Merkel. La popularidad del partido de la canciller lleva cayendo desde hace semanas. Sin embargo, la mayoría de los alemanes sigue estando a favor de acoger refugiados. Miles de personas reciben a los recién llegados en las estaciones. Y ahí, donde el Estado no llega, están las iniciativas ciudadanas para asistir a los migrantes. Ya hay casi 10 millones de voluntarios inscritos dispuestos a ayudar. Mientras, miles de personas salen a las calles para protestar contra la xenofobia.
Tomás, tú viste parte de esas manifestaciones, esas protestas contra la ultraderecha alemana. ¿Es realista todo ese optimismo que nos acaba de enseñar el informe que existe acá en Alemania? A mí sí me parece realista, la verdad. Yo también, no solamente ahora en Dresden, yo estuve también en Múnich, en la estación central, cuando veíamos esa cantidad de refugiados que llegaban y la gente los aplaudía y les daba de comer y les daba apoyo. Yo creo que en ese sentido, esa cara de Alemania me parece muy rescatable, aunque como ya hemos dicho acá varias veces, me parece un desafío también grandísimo. Y en la medida que sigan llegando personas, yo creo que Alemania por lo menos debe seguir tratando de ayudarlas. Tú has visto ambas caras. Tú has visto tanto la cara de Dresde, de los que protestaban, de los que, como tú dices, estaban llenos de odio, y la otra cara en Múnich. ¿Cuál te parece ahí más intensa? ¿Cuál tiene más poder? No, ambas son muy intensas, la verdad, por razones claramente distintas. O sea, yo no quisiera rescatar la una ni la otra. Ambas tienen sus razones. Descarto, por supuesto, que haya elementos radicales, sobre todo en el tema de Pegida. Me parece que no tiene cabida en Alemania. Lo que sí quiero rescatar es que en ambos casos me parecen símbolos de lo que están viviendo en Alemania, ese debate de que muchas preguntas se están haciendo las personas en cuanto a qué se debe hacer con esas personas, qué tanto se debe integrar a esas personas, qué tanto dinero se les debe dar a esas personas, cuánto acceso se les debe dar a esas personas a las escuelas, a los trabajos, a educación, a que aprendan alemán. Son preguntas muy importantes que van, yo creo, directamente a lo que es ser alemán. Alemania se está haciendo preguntas sobre su propio estilo de vida, sobre su propia forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo también de alguna manera influencia la forma de cómo ven a su canciller, Angela Merkel. Un pequeño ejemplo, miren en la pantalla, por favor. Angela Merkel como Madre Teresa, lo dice abajo, Mutter Teresa, del semanario Spiegel. La buena, llena de misericordia, que quiere ayudar. Y la siguiente, que es el contraste, pero también se le ve así, y esto lo mostraron en un informe Bericht aus Berlin, en la ARD, seguro que ya lo conocen. Angela Merkel, de nuevo, la misma canciller, de musulmana esta vez, con el Bundestag, con el Parlamento alemán detrás. O sea, son dos imágenes completamente diferentes que se refieren ambas a la canciller y vienen ambas de medios importantes acá en Alemania. ¿Qué nos dicen estas dos imágenes tan distintas de la canciller alemana Angela Merkel? Somos una sociedad pluralista, democrática, y hay diferentes opiniones. Lo que hay que ver es que lo radical se tiene que marginalizar. Y si está dentro del contexto de la Constitución, claro, cae bajo la ley de la libertad de prensa, de expresión y todo, pero está inconstitucional, y todo lo que es como las comparaciones, bueno, los refugiados a los campos de concentración, eso es inconstitucional. Y ahí hay reglas de la justicia, pero si no, es una lucha también en el campo democrático. Los que son abiertos, los que creen que se puede, como dice la canciller, pues la van a apoyar. Y vamos a lograrlo. Y vamos a marginalizar los que echan las bombas a las casas de asilo para la gente que llega. ¿Y tú crees que se va a lograr, Burkhard? Estoy convencido y voy a hacer todo lo que está dentro de mi poder y en mi tarea de periodista, con toda la neutralidad que me obliga a mi profesión, de hacer lo posible, porque yo creo que ya estas semanas ha mostrado una flexibilidad que ha exigido la canciller que no era pensable antes. Flexibilidad, por ejemplo, en cambiar también las reglas, en movilizar personal, en movilizar dinero. O sea, son ejemplos, claro, en lo cotidiano quedan muchos problemas, pero sí se debe lograr, porque si no, la solidaridad y todo en Europa se va para abajo. Estamos acabados si eso no funciona. No puedo ignorar la sonrisa que le está saliendo a Rosalía del alma. No, pero no tiene nada que ver con lo que dice Burja, que me parece muy serio y con el que estoy de acuerdo. Sí, me estaba sonriendo porque la canciller Merkel tiene un gran sentido del humor y estoy segura de que se ha reído mucho de esas fotos, ¿no? Yo no creo que Merkel sea una santa, ni mucho menos,
Tampoco creo que esté coqueteando con la posibilidad de convertirse al Islam, tampoco lo creo. No, yo creo que Merkel ha actuado con un gran pragmatismo. Es decir, tenemos que situarnos en lo que es la realidad. Tanto a Merkel como a cualquier alemán posiblemente le hubiese podido gustar decir, no, mira, los refugiados, en vez de venir a 1 millón al año en 4 meses, vamos que vengan mejor 1000 al mes, así lo podemos organizar bien, ¿no? Pero esto es irreal, esto no pasa. Ellos vienen, se ponen en camino desde el otro extremo del mundo y llegan por cientos de miles, y aunque cierres establezcas puestos fronterizos, siguen pasando a 10.000 al día. ¿Cómo gestionar esto? No hay muchas opciones y Merkel ha tomado la que podía. ¿Qué otra opción podía tomar? Es decir, ¿cerramos las fronteras? ¿Dejamos a cientos de miles de personas ahí amontonadas sin unas condiciones humanitarias fiables? ¿Y si insisten en pasar, qué hacemos? ¿Disparamos? Estamos hablando de algo que yo creo que podemos, ¿no?, salvar. Entonces, como primera conclusión es que Alemania no va a lograr solucionar ese problema solo. Va a necesitar de la región. Hablemos de esas opciones que se han presentado en las últimas semanas en Europa. Esa opción de Turquía, ¿qué tal les parece esa opción de Turquía? De pronto, hace un par de meses, Turquía tenía como gobierno a un dictador, un país donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay Estado de Derecho. Ahora no, ahora se va a negociar con Turquía. Turquía quizás podría entrar a la Unión Europea, al menos las negociaciones se quieren iniciar para que Turquía sea una especie de cómplice en la solución ante todos los refugiados que van llegando a Europa. Tomás, ¿tú qué piensas? Bueno, como ha dicho la canciller Angela Merkel 1 y 1000 veces, este es un tema que Alemania no va a poder solucionar por sí solo. Este es un tema que solamente se va a poder solucionar si se maneja primero con Europa. Y en ese sentido creo que hay un desafío enorme en juntar las diferentes opiniones y visiones que hay en Europa. Y hay muchos países que están en contra. Hay muchísimos países que ven la situación completamente distinta. El caso, por supuesto, más conocido es el de Hungría. También creo que hay que mirar un poco más allá, y es otro esfuerzo que la diplomacia alemana está poniendo en estas últimas semanas, y es en mirar cómo puede trabajar con los aliados o con otros países que están fuera de la Unión Europea para tratar de que el flujo se frene en Siria, o sea, para solucionar el problema originario y así... En la raíz. En la raíz. Y en ese sentido, Turquía juega un papel muy importante porque allá es donde están llegando, o donde han llegado, creo que son 2 millones de refugiados. Es uno de los países de tránsito más importantes y, por supuesto, también es un jugador regional clave en todo eso. Estratégicamente, ¿tiene sentido considerar a Turquía como parte de la solución? ¿Lo ven así? Rosalía, ¿tú lo ves así? Quizás sea una opción un poco a la desesperada. Vamos a ver a largo plazo qué resulta, ¿no? Pero lo cierto es que en este momento todas las opciones, por poco posibles que sean y por difíciles de entender que sean, deben ser bienvenidas. La magnitud del asunto exige ceder. Y precisamente eso es lo que somos. Es decir, democracia significa eso, significa llegar a acuerdos con otros que no piensan como tú para juntos resolver problemas. Te guste, no te guste, en eso consiste este sistema político en el que creemos y que estamos defendiendo aquí. Pero ¿significa eso también cambiar la posición y decir primero Turquía tiene un gobierno con el cual no podemos dialogar, y de pronto querer dialogar con ellos para solucionar el problema? Hay cuestiones de derechos humanos que son, bueno, que no se pueden pasar por alto, pero en el resto de asuntos, pues sí, quizá haya que hacer concesiones, y tendremos que hacernos a la idea de que si queremos resolver este problema junto con otros, todos tendremos que hacer concesiones. Por supuesto, Turquía no va a ceder así de fácil a actuar con la Unión Europea. Por supuesto, hay que darle algo a Turquía, también. Claramente. Burkhard, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, eso es como cualquier gobierno que en un conflicto dice con terroristas o con los que aplican violencia no negocio, pero no conozco casi ningún conflicto en el último tiempo que se ha resuelto sin hablar con los terroristas. O sea, uno tiene que hablar con los malos. Y los malos en el conflicto de Siria no son solamente Turquía, es Arabia Saudita, es el Irán, es Rusia, son Estados Unidos. Todos están involucrados ahí. Pero Turquía, precisamente, pues hay que una solución. Sin Turquía es impensable. Y hay que mirar los errores que se cometieron. ¿Por qué se cortaron las raciones y los fondos para los campos de refugiados en Líbano y en los países vecinos por la ONU en mitad?
naturalmente la gente si sufre de hambre, si no tiene escuela, los refugiados, los 2 millones en Turquía, no son escolarizados, son tolerados, ni siquiera tienen estatus de refugiados. Entonces, claro, ellos cuando escuchan, en Alemania sí se puede ir a la escuela, se puede comer, se puede vivir, pues claro que empiezan la ruta, aunque sea muy penible, y se van a Alemania. Por eso hay que ayudarle a Turquía a manejar los refugiados que tiene dentro del país, porque ellos eventualmente, cuando haya una solución pacífica, querrán regresar a Siria, a sus tierras. Otro problema, Erdogan, el presidente turco, atacó a los kurdos. Muchos de los refugiados son de origen kurdo. Ya no se sienten seguros. Entonces hay que hablar con Erdogan de dejar de luchar contra los kurdos, ¿no? Los kurdos que de otro lado están asistiendo la lucha contra el Estado Islámico. O sea, es muy complejo el problema y no es tan fácil. ¿Y qué se hace con los países de Europa del Este que no estarían dispuestos a recibir refugiados por una cuestión de cuota, por ejemplo, que también se propuso en la Unión Europea? Pues no se les puede poner una pistola en la sien para obligarles, porque hay unas cuestiones de soberanía nacional que hay que respetar, pero sí se puede incentivar una actitud o desincentivarla desde Bruselas. Y se pueden ir tomando decisiones al respecto. Es decir, sí, es un proceso quizá un poco más lento que lo que vemos. Las redes sociales y la globalización nos han puesto en este contexto. Se puede organizar una manifestación racista a través de Twitter en 48 horas. Se puede dirigir un flujo de refugiados porque aquí se cerró un puesto fronterizo y se transmite esto por Facebook de forma viral. Claro. Pero cambiar una ley de asilo, como ha hecho el gobierno alemán, pues requiere un trámite parlamentario y lleva Sin embargo, hay semanas, países ¿no? que sí han empezado a actuar por sí solos. Por ejemplo, Hungría es el mayor ejemplo, ya lo decías tú. Vamos a ver cómo reaccionó Hungría y vamos a ver las medidas que se han empezado a tomar en Alemania. Ya lo mencionaba Rosalía, por ejemplo, ese cambio de ley de asilo del Bundestag, del Parlamento alemán, la semana pasada. Vamos a verlo. Alambres de púas en la frontera de Hungría contra quienes buscan refugio en Europa. ¿Se verá pronto algo así en Alemania? La canciller alemana de visita en un campo de refugiados. Merkel es partidaria de una generosa política de acogida. Algo que tiene los días contados. El Bundestag acaba de limitar y endurecer el derecho de asilo. Menos dinero y más ayudas en bienes como comida y ropa. Además, los refugiados con apenas posibilidades de obtener asilo deberán ser expulsados con más celeridad. La coalición de gobierno de Angela Merkel exige campos de refugiados de contención en las fronteras. Mientras, la policía pide instalar alambradas. Vamos a ver qué nos dice Burkhardt. ¿Existe una voluntad popular, existe una voluntad del pueblo alemán en estos momentos ante este problema? Bueno, lo hemos visto con tanta gente que voluntariamente está ayudando a recibir los refugiados, ¿no? Pero también lo vemos en las marchas ultraderechas. Claro, bueno, vivimos en un país democrático donde hay opiniones de mayoría, de minoría. Bueno, afortunadamente tenemos libertad de opinión, pero el problema central es que la buena voluntad de los alemanes, la solidaridad que mostramos, pues no puede ser un sentido único. Y hablando en el contexto de la Unión Europea, yo creo, hemos dado miles y miles de millones de euros para asistir a los países del sur, sobre todo Grecia, y es lógico que Grecia no puede recibir los cientos de miles que llegan a su país, pero de otra forma, los otros países también de Europa Oriental, que han recibido mucha ayuda estructural para su economía de la Unión Europea, pues han pedido la solidaridad, han recibido la solidaridad de Alemania, y los alemanes sienten que ellos en este momento no reciben la solidaridad de otros países europeos. Francia, que, bueno, está en crisis económica, pero es un país poderoso que puede recibir más refugiados. ¿Por qué no actúa el gobierno francés? Sobre el papel, sí, sobre el papel están de acuerdo con las cuotas, pero de hecho tienen miedo del Front National, del Frente Nacional, de la ultraderecha que van a ganar las elecciones próximas seguramente de nuevo. Entonces, por miedo de la ultraderecha se paraliza la política, entre comillas, favorable, buena, solidaria. Eso no puede ser resultado. ¿Es algo que podría pasar también en Alemania? Pues ese es el gran miedo, por eso hay que ganar
esa batalla. O sea, por eso lo tenemos que lograr. Sí se puede, como dice la canciller. Es un va-banque. Ella mete todo sobre banco. Ella quiere y necesita que eso sea un éxito. Si no... Pero cuando tú dices sí se puede, o cuando la canciller Merkel dice sí se puede, yo creo que ella está poniendo el listón altísimo. O sea, es un desafío muy, muy grande. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes que tiene ella como canciller desde que... Y uno de los desafíos donde se ha posicionado más claramente. Nunca se ha posicionado tan claramente. Siempre se ha mantenido muy diplomática. Y yo creo que en la medida en que sigan llegando refugiados, en que sigamos leyendo estadísticas de 10.000 refugiados al día, ese listón va a ser cada vez más alto, porque Merkel ha dicho, wir schaffen das, sí lo lograremos. Entonces hay que quedarnos en ese wir schaffen das, sí lo lograremos. No, Burkhard, la pregunta es ¿cómo? La pregunta es lo que justamente le quería preguntar a Burkhard, porque él dice que sí lo vamos a lograr. Pero ¿cómo? Hablemos de Pegida. Estábamos hablando de que claro. qué tipo de personas son, cómo puedes influenciar a estas personas para que no sientan ese odio y ese rechazo contra los grupos de refugiados que llegan. Exigir una seña y una política real de solidaridad por parte de los otros estados europeos. O sea, muchos refugiados también se tienen que ir a otros países europeos. Segundo, por negociar un acuerdo con Turquía para que se frene el flujo migratorio. Esas son dos medidas en lo inmediato, ¿no? Okay. Y luego, pues, también acelerar, desafortunadamente, la, entre comillas, deportación de gente que viene sin razón política de asilo, ¿sí? Porque han llegado en el solo mes de febrero 60.000 personas del Kosovo que no tienen reconocimiento de refugiados, pero se quedan en el país. De refugiados que vienen. Rosalía, ¿cómo se podría solucionar? Si yo tuviese... Tus propuestas. Acaba de decir Burkhard sus 3 puntos, 3 propuestas de cómo se podría cambiar ese ambiente en Alemania. Mi propuesta brevemente. Es desterrar el odio y desterrar el miedo y actuar. Merkel dice, lo vamos a conseguir, pero no dice solo eso, ¿eh? Merkel ha emprendido una gran operación diplomática para reducir el flujo desde países de origen. Ha emprendido una reforma legal que está ya saliendo de trámite parlamentario y está poniendo todos los medios al alcance para apoyar a las administraciones de los Bundesländer, de los ayuntamientos, para que puedan en el día a día sortear las dificultades. Luchar contra ese odio y contra ese miedo. Y una palabra, Tomás, una palabra. Para mí la clave está en Europa. La clave está en Europa. Podríamos seguir conversando sobre esto, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué piensa Latinoamérica? Envíenos sus mensajes por las redes sociales, en la página web, por mail, como quieran. Quisiésemos saber qué piensan ustedes sobre este problema que estamos viviendo ahora mismo acá en Alemania y en toda Europa, ante los refugiados que llegan acá, cientos de miles, cada mes. Vamos a seguir pendientes de este tema. Muchas gracias a La Ronda y gracias a ustedes. Adiós.